Buenos días, bienvenidos al primero de los vídeos de la serie Cosas de Moodle. A lo largo de estos primeros meses voy a intentar grabar unos mini tutoriales sobre algunos aspectos de Moodle que pueden sernos útiles para llevar adelante el curso y sacarle rendimiento a la plataforma. El primero está dedicado al calificador. El calificador, que aunque ya tuvimos una sesión presencial donde configuré mi calificador delante de alguno de vosotros que asististeis, pues bueno, también he querido grabarlo por si a alguien se le cruza y se le olvida alguna cuestión y demás, ¿no? Lo primero que tenemos que tener claro es que en el calificador vamos a manejar tres conceptos diferentes. El primero es el concepto categoría, que es como una caja donde vamos a ir metiendo distintos ítems. Los ítems de calificación, es decir, los lugares donde vamos a poner notas a nuestros alumnos de alguna tarea, de exámenes y demás. Por tanto, el primer concepto es categoría y después los otros dos conceptos hacen referencia a los ítems. Hay dos tipos de ítem en Moodle, ¿no? Manejamos el ítem de calificación manual, que es un ítem que nosotros creamos y en el que metemos las notas manualmente. Pues por ejemplo, he hecho un examen presencial en papel, lo he corregido y después pues meto la nota de cada alumno en ese ítem de calificación manual que previamente he creado. Y por otro lado están los ítems de calificación automática, que son básicamente las tareas, las actividades, los cuestionarios y cualquier actividad evaluable de Moodle que yo corrijo en su momento y automáticamente el sistema me la archiva en la categoría del calificador que yo le indique. Bueno, esos son los tres conceptos básicos que manejamos: categoría, ítem de calificación manual e ítem de calificación automática. En el calificador hay otras cosas que se pueden hacer, el ítem de resultados y demás, pero nosotros no nos vamos a meter en esas honduras porque creo que tampoco es necesario. La siguiente cuestión es tener claro cómo queremos estructurar nuestro calificador. Nosotros por acuerdo del profesorado de adultos, pues ya sabéis, vamos a evaluar trimestralmente, por un lado los exámenes a los que les vamos a dar un porcentaje de un 75% en bachillerato o de un 60% en secundaria, y por otro lado las tareas. Por tanto, en mi calificador yo tendré que crear una categoría para el primer trimestre, por ejemplo, como os indico aquí, una categoría para el primer trimestre, y dentro de esa categoría del primer trimestre crearé una categoría exámenes y una categoría tarea. Yo personalmente creo también una categoría recuperaciones, pero porque yo hago recuperaciones parciales, ¿no? Le doy al alumnado la posibilidad de hacer recuperaciones parciales. Por tanto, tendría una categoría del trimestre, una categoría de exámenes y una categoría tareas. Dentro de la categoría de exámenes, también por acuerdo del profesorado, nosotros vamos a realizar dos exámenes en principio presenciales. Por tanto, tendré que meter dos ítems de calificación manual para poner ahí las notas de los exámenes. Yo les he llamado examen A, examen B. En principio, la media de esos exámenes va a ser una media aritmética, ¿vale? Es decir, los dos exámenes van a tener el mismo valor. Es verdad que podría darle valores diferentes. Bueno, es sencillo, lo veremos después cuando veamos la media ponderada en otro aspecto. En principio le vamos a dar una media exacta entre los exámenes. En la categoría tareas, pues también por acuerdo, vamos a tener una nota de una tarea, de una primera tarea, de una segunda tarea. En mi caso, una media de cuestionario, porque yo en cada sesión de trabajo le pongo un cuestionario de repaso. Bueno, pues la media de todos esos cuestionarios será otra nota que irá a tareas y la nota de asistencia. Todas estas cuatro notas que van dentro de la categoría tarea, es decir, estos cuatro ítems de calificación, son ítems de calificación automática, porque yo voy a corregir la tarea en su lugar oportuno y automáticamente Moodle me va a colocar la nota en este sitio porque yo se lo voy a decir así.
En principio yo le voy a dar a esas 4 tareas o conjuntos de tareas, voy a calcular la media entre ellas, ¿vale? Y después tendríamos las recuperaciones, que en mi caso pues serían unos ítems de calificación manual, ¿no? Pondría uno para la recuperación parcial, es decir, para la que voy a hacer después de Navidad y después de Semana Santa, para recuperar el trimestre 1 y el trimestre 2 en bachillerato. La recuperación ordinaria, que sería el final de junio, y la recuperación extraordinaria, que sería el examen de septiembre, ¿vale? Fijaos, la media del trimestre, es decir, la nota final del trimestre, la nota que después va a Séneca, sería la media ponderada entre la media de tareas, y la media de exámenes. Eso sería una media ponderada, porque recordad que a los exámenes le damos un peso mayor en la nota final. Bueno, pues esta es la estructura de mi calificador, ajustado a los acuerdos que hemos tomado en el claustro, ¿no? Y que yo creo que puede ser, cambiando lo que cada cual considere oportuno, pero puede ser básicamente la misma estructura pues para todos vuestros calificadores. Nos vamos ya a la plataforma para empezar la configuración del calificador. Abro la ventana, me he metido aquí en un curso que tenemos y que utilizamos para prueba, porque es del ámbito de comunicación de francés, que como no tenemos francés, pues lo utilizo para pruebas, ¿no? Para configurar el calificador, bueno, el curso este está pues tal y como viene de casa, ¿no? Como viene de fábrica, ¿no? Tal y como nos lo cargan la gente de adultos. Nos vamos aquí a la opción calificaciones en el lateral, ¿vale? En el lateral izquierdo pulsamos sobre calificaciones y eso nos llevará, voy a magnificar la pantalla, ¿vale? Para quitarme botones de navegación. Una vez que estoy en esta pantalla, fijaos, aquí hay una serie de barras de botones que me permiten hacer diferentes cosas. Ahora mismo lo que tengo que hacer es configurar, pues me voy a configuración. Estoy en configuración, tal y como viene esto a principio de curso, esto viene configurado en una estructura que es la estructura que utilizan en el IEDA, en el Instituto de Educación a Distancia de Andalucía. Esa estructura igual no se adapta, no se adapta en absoluto a nuestros acuerdos y a tal y como nosotros hemos planteado la evaluación. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es eliminarla. El paso mejor para eliminarla, podemos ir cosa a cosa, ¿no? Pero el paso mejor es, desde mi punto de vista, irnos aquí a este botón que dice Reset. Pulsamos en Reset y le damos que sí, y entonces nos tritura toda la estructura que había y todos los ítems de calificación automática que vienen cargados por defecto, es decir, todas las tareas que desde el IEDA nos proponen y demás, que todos habéis tenido en vuestra plataforma, nos las agrupa dentro de una categoría que se llama elementos no evaluables. Yo, para que no se me olvide después, voy a hacer una cosa, y es que aquí en elementos no evaluables me voy a la opción editar y donde pone en el menú contextual le voy a dar a ocultar. ¿Qué quiere decir eso? Que los alumnos ya no pueden ver esa categoría ni los ítems que están dentro de esa categoría, con lo cual no le van a salir ahí notas en blanco a lo mejor de tareas que no voy a utilizar. Bien, pues ya estamos con esto preparado para empezar a configurar nuestro calificador. Lo primero que tenemos que hacer es crear la categoría trimestral. ¿Cómo lo hago? Me voy abajo de la pantalla y donde pone añadir categoría, pulso en añadir categoría. Le voy a dar un nombre, en este caso trimestre 1. Voy a indicarle que la media de ese trimestre va a ser una media ponderada, recordad, porque los exámenes van a tener más peso que las tareas, por tanto, media ponderada de calificaciones. Si despliego en mostrar más, me saldrán otra serie de cosas que en este caso pues no son realmente interesantes, y despliego la opción total de categorías, ¿vale? En total de categorías sí tengo que hacer algún cambio. Le voy a dar el tipo de calificación, habitualmente va a ser un valor, porque nosotros queremos que nos dé una nota, pues, por tanto, valor. Esa calificación máxima por defecto viene 100, pero nosotros la vamos a dejar en 10.
Calificación mínima no creo que sea necesario ponerlo. Aquí tiene la posibilidad de ocultar. ¿Qué quiere decir ocultar? Que los alumnos no pueden ver el total de esta categoría, es decir, no podrían ver la nota del trimestre hasta que vosotros lo mostréis. Alguno puede ser que prefiera que no se vaya viendo la nota del trimestre a medida que avanza, sino solamente al final del mismo. En ese caso podéis darle a ocultar. Yo personalmente lo dejo abierto, ¿no? Le damos a mostrar más por ver que hay más opciones. Fijaos, se nos despliegan varias. De todas estas opciones varias que se despliegan, las más interesantes son, por un lado, donde pone puntos decimales, ¿vale? Esto que tenéis aquí, puntos decimales globales. Por defecto viene con 2 decimales, pero yo en la nota trimestral le pongo 0. Os explico por qué. ¿Por qué le pongo 0? Pues porque la nota que vamos a poner después en Seneca es un número entero, sin decimales. Y bueno, pues yo le pongo el 0 para que Moodle me haga directamente el redondeo y así no tengo que pensar ni complicarme la vida, ni decir este chaval cómo lo voy a probar con esta nota. Bueno, yo le pongo el redondeo y a partir del 4,5, o sea, del medio punto sube al número entero superior y hasta ese medio punto pues baja al número entero inferior, ¿no? Entonces le quito los decimales y ya me hará el cálculo, el redondeo automático, ¿no? Otra posibilidad que se me abre aquí es lo de ocultar. Si yo lo he dejado en mostrar antes, si no he marcado la opción ocultar, yo le puedo decir que esté oculto hasta una fecha determinada, para que no se me olvide después, ¿no? Es decir, yo puedo decirle, mira, yo quiero que esté oculto todo el trimestre, pero pues en torno al día 1 de diciembre, por ejemplo, pues me gustaría que ya se mostrase, ¿no? Que ya se mostrase la nota final. ¿Por qué? Pues porque en esa fecha pues ya habré corregido tareas, habrá exámenes, habrá cuestionarios y habrá muchas cosas, ¿no? Entonces pues le voy a dar a habilitar para que automáticamente me lo muestre. Pulso en habilitar, marco el día 1 de diciembre de 2020, pues por ejemplo a las 0 horas, a las 000, es decir, a las 12 de la noche del 1 de diciembre, los alumnos ya podrán ver la nota trimestral, ¿vale? Y ya está, ¿no? Me voy aquí a la categoría padre, pulso, aquí en la categoría padre ahora mismo no tengo que hacer nada. ¿Por qué? Pues porque esta categoría trimestral depende o es hija o va anidada a lo que es la categoría general, es decir, al curso, ¿no? Que en este caso, como veis aquí, fijaos, es nivel 2, ámbito de comunicación francés. Hay otra categoría que es elementos no evaluables, pero ahí no lo voy a meter, ¿no? Porque además eso está oculto a los alumnos. Por tanto, lo dejo donde estaba y le doy a guardar cambios. Bien, cuando le doy a guardar cambios me doy cuenta que no está aquí. Entonces me asusto, pero no me debo asustar, simplemente tengo que ir un poco para abajo y ver que está aquí. Lo habitual es que yo quiera tenerlo delante, ¿no? En el calificador, entonces pues lo mejor que hago es pulsar sobre elementos no evaluables, aquí donde la flechita que pone al lado mover, pulso, fijaos cómo me ha cambiado la pantalla y me pone aquí unos cuadros y le digo que los elementos no evaluables lo coloque aquí. Y ya tengo el trimestre 1 delante y los elementos no evaluables después. Siempre que haga movimientos o cambios en esta pantalla, me tengo que acordar que tengo que darle a guardar cambios, porque si no, cuando salga de aquí, pierdo los cambios que haya hecho. Entonces le doy a guardar cambios. Bueno, ya he creado la categoría trimestre 1. Ahora, recordad, tenía que crear 3 categorías dentro de trimestre 1. Una categoría para exámenes, una para tareas y una para recuperaciones. Bueno, pues el procedimiento es el mismo, ¿no? Me voy aquí abajo, añadir categoría, le doy un título. Vamos a crear primero de exámenes. Fijaos lo que hago, le pongo exámenes y pongo T1, es decir, exámenes trimestre 1. Esto es importante, que etiquetemos bien el nombre de las categorías y de los ítems que creemos, porque después muchas veces tenemos que seleccionarlo en una lista desplegable
Y si le ponemos exámenes, pues no sabemos si son los exámenes del primer trimestre, del segundo trimestre, del tercer trimestre, de lo que sea. Por tanto, yo le he puesto exámenes T1 y así sé que esta es la categoría de exámenes del trimestre 1. Yo le voy a dar el mismo peso a los dos exámenes que voy a hacer en el trimestre 1, por tanto le dejo media de calificaciones, me voy a total de categoría, quiero que la media de esos exámenes sea un valor, ¿vale? Sea un valor y que la calificación máxima pues sea 10. Le doy a mostrar más y puedo ocultar o no, según yo quiera que los alumnos vean la media de los exámenes o no. Yo lo dejo ahí abierto y en puntos decimales aquí sí le dejo los decimales, ¿no? Porque tampoco se trata de ir perdonándoles la vida todo el rato y haciendo redondeos constantemente, ¿no? Entonces aquí sí le dejo los decimales. Me voy a categoría padre. Esto ya sí es importante porque, claro, esta categoría de exámenes del trimestre 1 yo no quiero que vaya directamente anidada a la asignatura, sino que quiero que vaya anidada al trimestre 1, para que el trimestre 1 tenga en cuenta la nota de los exámenes para calcular la calificación. Por tanto, selecciono trimestre 1 y le doy a guardar cambios. Con lo cual, fijaos, ya tengo aquí categoría trimestre 1, bueno, esta es la categoría padre general, que es la de la asignatura, categoría trimestre 1 y una subcategoría dentro que es exámenes T1. Voy a crear otra categoría, añadir categoría, que va a ser la categoría tareas, ¿no? Vamos a hacerlo ya rapidito, tareas T1. Yo le voy a dar también media de calificaciones porque las 4 grupos de tareas les voy a dar el mismo porcentaje. En total de categoría pues también va a ser un valor, lo voy a dejar en 10. Aquí no hay nada que hacer porque también voy a dejar visible el resultado de la categoría. Y en categoría padre pues voy a seleccionar de nuevo trimestre 1. Le doy a guardar cambios y ya tengo aquí exámenes 1 del trimestre 1 y tareas del trimestre 1. Si quiero que las tareas estén por delante, pues simplemente pulso en la flechita mover y se me abrirá la posibilidad de subirlo arriba. He creado las dos categorías, ¿vale? Podría crear la categoría recuperaciones también, si queréis, ¿no? Pero bueno, no lo voy a hacer, ¿no? Porque, en fin, no creo que haga falta. Con estas dos me vale. Ya he creado las dos categorías que necesito. Ahora voy a crear los ítems de calificación manual correspondientes a los exámenes. Para eso me voy a donde pone aquí ítem de calificación, añadir ítem de calificación. Pulso en añadir ítem de calificación y voy a crear el ítem correspondiente al primer examen del trimestre 1. Pues entonces lo vamos a etiquetar, le vamos a dar un nombre, examen, le voy a llamar A, para saber que es el primer examen del trimestre 1. Fijaos que en el nombre voy identificando lo que es, porque después me va a resultar más fácil a la hora de buscarlo en la vista simple y demás. Este examen A del trimestre 1, pues lo voy a calificar con un valor, con una nota numérica, la calificación máxima pues será un 10. ¿Qué más? Va a tener 2 decimales por defecto y ahora ya me voy a categoría padre, ¿vale? A categoría padre y en categoría de calificación, ¿qué tendría que seleccionar ahora? Pues obviamente tendría que seleccionar exámenes T1 porque este ítem de calificación va dentro de la categoría exámenes T1. Pues le voy a dar aquí exámenes T1 y le doy a guardar cambio y fijaos que ya tengo aquí un ítem creado que es el examen A T1. Voy a crear el examen B, pero en vez de hacerlo entero voy a hacer un atajo y es que fíjate, me pongo aquí en examen A T1 y si me voy a la opción editar que tiene aquí al lado me permite duplicar, quiere decir que me va a hacer una copia con toda la configuración que yo ya le he dado anterior y así abrevio, pues le doy a duplicar y me pone examen A T1 copia, pero claro, yo tengo que cambiarle el nombre, ¿no? Entonces me tengo que ir de nuevo a editar
a darle ajuste y en vez de llamarle examen AT1 copia, le voy a llamar examen BT1 copia. Guardo cambios porque todo lo demás es igual y ya tengo aquí mis dos ítems de calificación manual dentro de la categoría exámenes. Dentro de la categoría tareas no tengo ningún ítem de calificación manual porque todos los ítems de calificación ahí van a ser de calificación automática, es decir, van a ser tareas, cuestionarios o el módulo asistencia al que le dedicaremos otro pequeño vídeo de cosas de Moodle en otro momento. ¿Qué más cosas tengo que hacer con el calificador? Bueno, recordad que la nota trimestral que se muestra aquí, donde pone total del trimestre, yo le he dicho que sea una media ponderada, porque el 75% en bachillerato o 60% en secundaria se lo vamos a dedicar a los exámenes y el resto se lo vamos a dedicar a las tareas. ¿Cómo hago eso? Pues fijaos, tan sencillo como, si os vais a la categoría exámenes T1, fijaos que al lado hay un cuadrito, un campo de texto. Pues si yo escribo aquí, vamos a suponer que estoy configurando el bachillerato, ¿no? 75, y me voy después a las tareas y escribo aquí 25, ya le estoy diciendo a Moodle que la nota del trimestre 1 la calcule con un peso para los exámenes, para la media de los exámenes del 75% y un peso para la media de las tareas que vayan a aparecer aquí de un 25%. Una vez hecho esto, recordad que tengo que ir a guardar cambios. Le doy a guardar cambios y ya tengo esto preparado. Bueno, pues ya tengo configurado lo básico del calificador. Ahora lo que pasa es que en las tareas, pues no tengo nada, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, me voy a ir al curso. Yo no sé si vosotros vais a utilizar las tareas que ya vienen por defecto aquí o vais a crear tareas nuevas. En cualquier caso, vamos a suponer, me voy a ir aquí al módulo 4 de francés. Fijaos, por defecto aquí vienen una serie de tareas, ¿no? Bueno, pues yo solamente tengo que decirle que la nota de estas tareas, ¿dónde debe ir? Pues para eso, ¿cómo lo hago? Le doy a activar edición, pulso sobre editar ajustes, fijaos, recordad, me voy al módulo 4, tarea 1, y pulso sobre editar ajustes. Voy a la pantalla de ajustes de esta tarea, y además de las opciones de configuración oportuna que hay por ahí, uno de los ítems que aparece es el ítem calificación. Lo despliego y aquí, ¿dónde estaba esto? Puntuación 10, método calificación, exacto, donde pone categorías de calificación, ¿vale? Que es la tercera opción dentro de este ítem. Por defecto me vienen elementos no evaluables, pero claro, yo quiero que esto vaya a las tareas del trimestre 1, porque quiero que esta nota se tenga en cuenta para las tareas del trimestre 1, pues selecciono tareas del trimestre 1. Fijaos, ¿habéis visto por qué es importante etiquetar bien los nombres de las categorías e ítems? Porque cuando tengo que seleccionarlos para algo me van saliendo aquí, ¿vale? Cuando lleve todo el curso adelante, pues así puedo identificar cuáles corresponden al primer trimestre, cuáles al segundo o al tercero. Selecciono tareas del trimestre 1, le damos a guardar cambios y ahora si me fuera aquí al calificador, a la configuración del calificador, veríais que ya aparece aquí un ítem automático, ¿vale? Dentro de la categoría tareas ya aparece un ítem automático que es módulo 4, tarea 1. Ya está, así lo haría con todas las tareas. Si lo que hago es crear yo mi propia tarea o mi propio cuestionario, pues entonces simplemente cuando voy configurándolo, también saldrá la pantalla, en la pantalla de edición, pues me saldrá también la opción de calificación y ahí pues le digo dónde quiero que archive la nota correspondiente.
Eso, por supuesto, después lo puedo cambiar. Es decir, si yo esta tarea después decido que no la voy a ver aquí porque no me ha dado tiempo, sino que la voy a ver en la segunda evaluación, pues la puedo cambiar. Pulso aquí en mover y la cambio al trimestre 2, a las tareas del trimestre 2 cuando lo cree y demás. Y esta es la configuración del calificador, es muy sencilla. Alguna gente después dice, bueno, eso está muy bien, pero ahora esos ítems de calificación manual, ¿cómo pongo yo las notas? ¿No? Bueno, pues eso se va uno a vista. Y aquí tiene la opción vista simple, ¿vale? Pulsa en vista simple y en el desplegable de aquí que pone seleccionar calificación, pues voy a seleccionar, por ejemplo, el examen A del trimestre 1. Y aquí me saldría, ahora mismo no, porque es que en este grupo no hay matriculado ningún alumno, pero aquí me saldría en la columna de la izquierda el listado de mis alumnos y al lado pues un campo de texto para poner la calificación, sería esto de aquí, y un otro campo de texto donde podría poner algún comentario escrito del tipo bien chico, o bien muchacha, vas estupendamente, o tienes que apretar más, o lo que sea, si quiero ponerle retroalimentación de la nota, ¿vale? Después podría hacer otras cosas interesantes, ¿no? Como puede ser excluir, aquí tendríamos una serie de campos, ¿no? Que podemos marcar pues para excluir a esos alumnos de la calificación, pero eso, en fin, lo podemos ver en otro momento. Y ya está, ¿no? Cuando pusiera las notas le daba a guardar y ya tendría las notas, ¿vale? Si quiero ver todas las notas en su conjunto, pues me voy aquí donde pone informe del calificador, donde me saldría todo el alumnado y las distintas notas. Yo, si queréis verlo, por ejemplo, sobre uno de mis cursos, pues por ejemplo me voy a ir al de lengua, vamos a desactivar la edición, me voy a ir al mío de lengua, voy a darle a calificaciones y fijaos el informe del calificador, me sale aquí el listado de alumnos y aquí pues tendría la categoría exámenes T1 con los dos ítems de calificación. ¿Que quiero poner nota? Puedo o ir a vista simple y seleccionarlo, como he visto antes. Puedo darle en este botoncito que dice vista simple, es decir, esta especie de lapicito, o más sencillamente puedo pulsar aquí y poner la nota, ¿vale? Esto desde el informe del calificador. Tendría aquí este ítem de calificación, el examen A del trimestre 1, el B, en fin, y aquí tendría pues los ítems automáticos. A mí ahora mismo, pues como ítem automático el que está funcionando más ahora mismo, porque es el que sí tiene notas ya, es el de asistencia, ¿no? Que ya pues va marcando automáticamente las notas de asistencia. Y ya está, volvemos al curso este de francés, a las calificaciones y a la configuración. Ya hemos configurado nuestro calificador para el trimestre 1. Ahora se trataría de, en el trimestre 2, pues hacer lo mismo, ¿no? Crear las categorías, los ítems de calificación manual y asignar los ítems de calificación automática. En fin, espero que os haya resultado útil. Hasta otro día. Venga.